El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz. Hola, soy Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Este episodio de nuestro podcast está basado en el capítulo La Escuela Española de Ochoa, escrito por Vicente Rubio, profesor de investigación vinculado ad honorem al Instituto de Biomedicina de Valencia del CSIC, miembro del grupo 739 del Cibereris CIII en el IBV CSIC. Somos lo que hacemos e hicimos, y acaso sobre todo la huella que dejamos cuando ya dejamos de estar. De la huella que en ciencia dejó Severo Ochoa en España trata este capítulo, una huella sin la cual, como se explica también en otros capítulos, no se puede entender bien el desarrollo de la bioquímica y la biología molecular en España. No soy historiador ni discípulo directo de Ochoa, pero sí de Grisolía, primer discípulo español de Ochoa, a quien he acompañado desde el año 1974 en Kansas City hasta su fallecimiento en Valencia en el verano de 2022. Mi experiencia y visión pueden estar mediatizadas en parte por la visión de Grisolía. Se me ha pedido que hable de la Escuela Española de Ochoa. En filosofía o ciencias sociales, una escuela se caracteriza por la adhesión a un conjunto de ideas que giran alrededor de una visión determinada del mundo, diferente o antagónica de otras. En el caso de la ciencia biológica y molecular, pudo haber escuelas de pensamiento alrededor de ideas fuerza antagónicas, vitalismo versus materialismo, lisenquismo frente a genética mendeliana, etc. Pero en principio, hoy estas disyuntivas han sido superadas, quizá excepto en neurología, determinismo o libre albedrío. Y la idea de escuela puede estar más vinculada a grupos de poder universitario que a diferencias de ideas o visiones del mundo biológico o molecular. Por ello, conservando el título asignado, he buscado rehuir en el texto el término escuela para referirme tan solo a los discípulos y las discípulas de Ochoa, un conjunto de seres benéficos que han sido transmisores a una España muy cerrada al mundo de la energía y el aire fresco de la modernidad. Incluso hoy, en una España cada vez más burocratizada y con más papeleo ahogador de la creatividad, creo que un Ochoa es más necesario que nunca para transmitirnos la idea revolucionaria de que otra forma de organizarse es posible, que en las instituciones científicas la ciencia debe primar sobre cualquier otra consideración, lo que si se aplicara representaría un gran principio para la flexibilidad en pro de la eficacia, y que la universidad de la docencia sin primar la ciencia es necesariamente un fracaso formativo y un engaño o incluso una estafa a los ciudadanos. Salvador Clariana, médico especialista en endocrinología de unos 65 años, se presentó una mañana de 1978 en mi laboratorio del Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia, acompañado por un Santiago Grisolía de 56 años, a la sazón director del instituto y recién retornado tras más de 30 años en Norteamérica. Clariana quería investigar sobre enzimas y explicó el porqué mostrándonos una libreta de tapas de cartón y lomo de encuadernación en tela, que resultó ser una libreta de protocolos con sus experimentos con Severo Ochoa durante 1936, en el Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas del profesor Jiménez Díaz en la Ciudad Universitaria de Madrid. Cada protocolo era una rana, y los experimentos trataban de medidas de creatina muscular. Así, aquel día de 1978 conocí a un antiquísimo discípulo de Ochoa, quizá el primero, de cuando el joven Ochoa estaba aún afincado en España. Sus caminos se separaron a finales de 1936, cuando Ochoa emigró sin que Clariana pudiera seguirle por estar en su primer año de casado, y con su mujer gestante. El estímulo de la investigación compartida con Ochoa debió de ser tan luminoso e interesante que 30 años después allí estaba, queriendo continuar. Nada puede definir mejor la formación de escuela, la capacidad de insuflar pasión por la actividad que se enseña. El segundo discípulo español de Ochoa fue Santiago Grisolía, quien consiguió en 1945 una de las 10 primeras becas de la posguerra del Ministerio de Educación y Ciencia
para formación en el extranjero. Su mentor, en Valencia, el catedrático de Fisiología y luego profesor mío en la carrera de Medicina, 23 años después, José María García Blanco, hombre formado en Alemania, Estados Unidos y con Negrín, y buen conocedor del mundo de la fisiología experimental dentro y fuera de España, entregó a Grisolía una carta de referencia para Ochoa, entonces ya afincado en Nueva York, y le recomendó encarecidamente al joven Grisolía ir a trabajar con él, porque lo consideraba el mejor bioquímico español joven. Prueba de esta convicción es que García Blanco, años después, fue el proponente español de Ochoa a la Comisión Nobel. El encuentro de Grisolía con Ochoa a finales de 1945 en la Universidad de Nueva York, donde Ochoa era, desde hacía bien poco, profesor asistente, tuvo efecto inmediato y Grisolía empezó a trabajar con Ochoa el 2 de enero de 1946, en un laboratorio en el que éste contaba con su primer estudiante graduado, Alan Meller, y su primer postdoctoral, Arthur Kornberg, llegado unos días antes. Muchos años después, en sus conversaciones en Valencia, Grisolía siempre se dirigía a Ochoa con el término maestro. Tenía motivos para hacerlo. En el laboratorio de Ochoa, Grisolía se formó como bioquímico y enzimólogo, con su entonces importantísimo componente preparativo de proteínas y de reactivos biológicos. Adquirió el savoir-faire del verdadero científico, se empapó de la necesidad de solvencia, seriedad, trabajo duro, capacidad de discusión científica sin atención al rango propio o del oponente, y convicción sobre la importancia de la ciencia. Además, hizo amistad sincera y duradera con científicos de primera línea, como lo fueron sus compañeros de Pollata, Meller y Kornberg, padre, quien compartió el Nobel con Ochoa, o muchos visitantes entre los que recuerdo a Horeker y Stadtmann. Aunque en el período de casi un año de actividad con Ochoa en la Universidad de Nueva York, solo publicaron un excelente trabajo conjunto. Grisolía aprendió la exigencia de brevedad, elegancia y buen estilo de los trabajos científicos de Ochoa, como luego me recordaba en Kansas City. Ochoa fue también un experto consejero para él en sus posteriores decisiones profesionales, como la de ir a Chicago, donde se podía trabajar muy tempranamente con isótopos radiactivos, para poder así investigar la fijación animal de CO2 usando carbono 14. O ir a Wisconsin a hacer su postdoc en la entonces investigación de frontera sobre cómo se fijaba el CO2 en la urea. O bien aceptar a finales de los años 50 ser jefe del laboratorio McIlvaine, primer laboratorio de bioquímica en el Centro Médico y Facultad de Medicina de la Universidad de Kansas, en Kansas City, laboratorio pronto convertido en departamento dirigido por Grisolía, donde realizó un intenso trabajo formativo de científicos de muchos lugares, incluidos bastantes españoles, entre los que nos encontramos mi esposa, Consuelo Guerri, y yo mismo. En 1978, y con pasaporte americano, Grisolía aceptó la dirección del ya mencionado Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia, en su entonces novísima sede, por ofrecimiento de su propietaria, la Obra Social de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, tras el fallecimiento de su primer director, Jerónimo Forteza Bover. Lo hizo en activo, no como jubilado, pues tenía 56 años cuando asumió su dirección, y estaba a muchos años de su retiro en Kansas, donde había alcanzado el máximo grado académico, el de profesor distinguido de su universidad, con extensos y excelentes laboratorios y abundantes fondos para investigación, incluido un cuantioso endowment. Revolucionó y dio estatus internacional al Instituto de Investigaciones Citológicas, que ha continuado ya en este siglo como un nuevo centro heredero, el Centro de Investigación Príncipe Felipe. También del Instituto de Investigaciones Citológicas surgió otro instituto, el de Biomedicina de Valencia del CSIC, el IBV-CSIC, creado desde el Instituto de Investigaciones Citológicas y dirigido durante sus primeros 15 años por un discípulo de Grisolía en América, yo mismo, por lo que puede considerarse herencia de Grisolía, y por tanto de Ochoa. Quiero creer que muchos de los usos que Ochoa inculcó a Grisolía, y éste a nosotros, siguen vivos en ambos institutos. Solo decir que su laboratorio de Kansas City y los Instituto de Investigaciones Citológicas, el IBV-CSIC y el Centro de Investigación Príncipe Felipe,
han sido y son semilleros de científicos y profesores que han ocupado y ocupan posiciones en numerosas instituciones y sedes, y no solo de la Comunidad Valenciana, cuyos nombres no daré para no olvidar a nadie. El uso de los textos para la elaboración de este podcast está autorizado por los autores, la Editorial Planeta y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Así que la semilla de Ochoa ha crecido y sigue muy viva en el ámbito sembrado por su primer hijo científico español de éxito, Santiago Grisolía. Solo otro español después de Grisolía acudió a formarse en el laboratorio de Ochoa, antes de que este último ganara el Premio Nobel en 1959. Se trata de H.J. Castro Mendoza, del Laboratorio de Análisis Clínicos de la Fundación Jiménez Díaz, quien trabajó con Ochoa en la segunda mitad de los años 50 como Doherty Foundation Fellow, publicando con él 2 trabajos, en 1956 y 1957, sobre temática de fosforilación oxidativa y de formación enzimática de propionil coenzima A. La procedencia de este investigador indica que, como Grisolía, acudió debido al conocimiento por parte de su jefe español de la valía de Ochoa. En este caso, se trataba de Jiménez Díaz, quien empleó a Ochoa en 1935 y 1936 como jefe del área de fisiología en su Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas, ubicado en la ciudad universitaria de Madrid, precursor de la posterior Fundación Jiménez Díaz. ¿Por qué acudió Castro Mendoza al laboratorio de Ochoa? Pienso que la respuesta está en el que creo fue el único trabajo que publicó en inglés, sin contar los que hizo con Ochoa, de 1954, en la revista Metabolism, en el que firmó como Mendoza HC, y en el que el primer autor fue Ansel Keys, de Minnesota, conocido como Mr. Cholesterol, el hombre que generó el concepto de dieta mediterránea, trabajo en que se excluyó a España del estudio 7 países, por falta de fondos y de personal local interesado. Esta oportunidad perdida debió de ser el revulsivo que llevó a Castro Mendoza a tratar de mejorar sus capacidades en un laboratorio amigo americano que lo acogiera. Sin duda, el de Severo Ochoa. También Grande Cobian, colaborador frecuente en los trabajos, en español, de Jiménez Díaz, usó la circunstancia del trabajo en España de Ansel Keys para migrar a su laboratorio de Minnesota, iniciando así una floreciente carrera centrada en dieta y colesterol, que le traería ya jubilado de vuelta a España, a Zaragoza, en un instituto de investigación de Laboratorio Sulta. Las historias divergentes de Castro Mendoza y Grande Cobian permiten juzgar el abismo entonces existente entre las posibilidades de investigar en España o en Estados Unidos. La concesión a Ochoa, junto con su discípulo Arthur Kornberg, del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1959, por su descubrimiento de los mecanismos de la síntesis biológica de los ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico, supuso un antes y un después en la consideración de Ochoa en España y en la atracción por este de discípulos españoles. Aún así, al principio estos se aproximaron tímidamente. El primero fue Carlos Elorriaga, un joven químico médico del Instituto de Química Alonso Barba del CSIC, luego Instituto de Química Orgánica General del CSIC, radicado en Madrid, quien con la ayuda de una beca de la Fundación Juan March realizó una estancia, creo que breve, en el laboratorio de Ochoa y publicó un único trabajo, con Marty Koibusalo y Yoshito Kaziro, los discípulos finés y japonés de Ochoa, respectivamente, sobre la enzima biotinidasa. De nuevo la pregunta, ¿por qué fue Elorriaga al laboratorio de Ochoa? Eran los tiempos del auge de los inhibidores de la monoamino oxidasa, de las drogas psicotrópicas, como el LSD, y de la neurofarmacología. El instituto entonces llamado Alonso Barba y los científicos coautores de trabajos con Elorriaga, Ofelia Nieto, Eldiberto Fernández Álvarez y Manuel Lora Tamayo, todos ellos pesos pesados, e incluso Lora Tamayo, ministro de Educación cuando Elorriaga publicó su artículo con Ochoa, y hasta 1968, y presidente del CSIC de 1968 a 1971, debieron de considerar que si las dianas de muchos neurofármacos eran o podían ser enzimas, como la monoamino oxidasa, mejor formarse en enzimología con el enzimólogo top de aquel momento, el Nobel Severo Ochoa. Sin duda,
la apuesta tuvo éxito, aunque no me atrevo a cuantificar en qué grado. Quizá aquí debo hablar de Alberto Sols y de su movimiento de emancipación de la bioquímica para que dejara de ser una mera parte de la fisiología, a cuyos departamentos pertenecía en la Universidad Española, porque ello tuvo impacto en el acceso al laboratorio de Ochoa de discípulos españoles. Dicho movimiento tuvo su primer acto público en la primera reunión de bioquímicos españoles, celebrada en Santander en 1961, y culminó con éxito 2 años después, con intervención directa de Ochoa. La entrada de éste en la política interna española supuso una importante aceleración de los contactos con él de los bioquímicos españoles, y conllevó desde entonces la continuada implicación del laureado Nobel en la vida científica española. Como en otro episodio de este podcast se hablará de Ochoa y la Sociedad Española de Bioquímica, solo mencionaré aquí que Ochoa participó en ambas reuniones de 1961 y 1963. En la primera, con su exdiscípulo Grisolía, y que aconsejó a Alberto Sols hacer de estas reuniones verdaderos cónclaves científicos y no contubernios corporativos, por la emancipación, consejo que Sols, sabiamente, siguió a pie juntillas. También me resisto a omitir que su fundación hizo posible en 1963 que la Sociedad Española de Bioquímica, de la que muchos años después fui presidente, teniendo como vicepresidente a César de Haro, el último discípulo español de Ochoa en América, fuera sociedad cofundadora de la Federación de Sociedades Europeas de Bioquímica, un éxito indiscutible que hay que atribuir plenamente a los contactos y el prestigio de Sols. Fue precisamente el 6º Congreso de la Federación de Sociedades Europeas de Bioquímica, celebrado en Madrid en 1969, el que, además de certificar la mayoría de edad bioquímica de España, estrechó aún más los vínculos de los bioquímicos españoles con Ochoa, pues el prestigio y la actividad de éste fueron factores clave para superar el boicot promovido por algunos bioquímicos europeos contra el Congreso por motivos quizá no injustificados, si se tiene en cuenta que la situación política había llevado al gobierno de Franco a decretar el estado de excepción, con pérdida de todos los derechos civiles. El presidente de dicho Congreso y, por lo tanto, presidente de la Federación de Sociedades Europeas de Bioquímica durante todo el año siguiente al Congreso, fue el doctor don Julio Rodríguez Villanueva, eximio representante de la microbiología bioquímica y promotor de la formación posterior con Ochoa de 4 de sus discípulos, mientras que Sols hizo lo mismo con otros 4 doctorados con él. Así, 2 brillantes doctorados de Sols, Margarita Salas y Eladio Viñuela, recién casados, se trasladaron en 1964 al Departamento de Bioquímica de la Universidad de Nueva York, liderado por Ochoa. Ella se ocupó principalmente de la traducción del mensaje genético, y él se centró más en biología molecular de un bacteriófago, aunque su trabajo más citado fue tecnológico, la revolucionaria separación de cadenas proteicas por su tamaño, usando para ello electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de sodio dodecil sulfato. La estancia de Margarita y Eladio con Ochoa, 1964-1967, es un ejemplo de éxito contundente, por sus resultados y publicaciones, por el prestigio y la seguridad en sí mismos que adquirieron, por la confianza que depositó en ellos la comunidad científica y por la gran cantidad de contactos científicos que establecieron y las innovaciones tecnológicas que aportaron de vuelta a España. Ambos fueron también un estimulante ejemplo de esperanza en el futuro científico de nuestro país, futuro que contribuyeron a forjar en la mejor dirección posible, en una época en que la dictadura todavía daba sus últimos coletazos y en la que era imposible prever cuánto tiempo faltaba para poder pasar página hacia una sociedad democrática. Su éxito puede certificarse también a posteriori, por su contribución a la formación de numerosos profesionales que cultivaron y cultivan en el grado más alto la biología molecular y la virología experimental española, como en el caso valenciano. No voy a citarlos porque olvidaría injustamente a muchos. Y también por desbordar los límites de lo experimental hacia lo económico, como ilustra Eladio con su extensa actividad para la comprensión del virus de la peste porcina y para la lucha contra esta enfermedad, o Margarita con su patente de la polimerasa fágica, creo que todavía la patente más rentable del CSIC.
Si deseas conocer más acerca de nosotros, conéctate a carmeniseveroochoa.es. No es menor tampoco la importancia de ambos en el lanzamiento del Centro de Biología Molecular del CSIC, una creación del ministro Villar Palasí y de Ochoa, objeto de otros episodios de este podcast, a la que ellos aportaron, junto con otros, García Bellido, David Vázquez y Federico Mayor Zaragoza, su primer músculo científico. La sociedad española les ha brindado muchas muestras de aprecio a ambos y a la actividad científica que representan, dando sus nombres a calles, colegios, institutos docentes y de investigación, siendo Margarita un verdadero icono y ejemplo del progreso científico y social de las mujeres. El matrimonio Sillero, Antonio y María Antonia Gunther Sillero, tomó el relevo también desde el laboratorio de Sols, integrándose en el período 1967-1970 en el laboratorio de Ochoa, donde utilizaron un nuevo modelo experimental, el de la artemia salina, que, importado desde el laboratorio de Ochoa, al entonces llamado Instituto de Enzimología del CSIC, hoy Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols Monreale del CSIC Universidad Autónoma, fue durante años objeto de estudios de desarrollo en dicha institución. Fue también en el laboratorio de Ochoa, donde los Sillero realizaron su primer trabajo con un dinucleósido polifosfato, iniciando una fructífera línea de investigación sobre estos compuestos, abarcando su biología, bioquímica, metabolismo y posibles funciones, que ha sido nota distintiva de su carrera, que tuvo un marcado sabor universitario y carácter migratorio en la España preautonómica, con excelente docencia en las universidades de Valladolid, de Extremadura en Badajoz y finalmente en la Autónoma de Madrid, en donde se jubilaron en 2008. Su labor fue constante, dejando numerosos discípulos, 19 doctorados, que han seguido con su labor docente e investigadora. 4 investigadores más, César Nombela y su esposa Noeli A. Nombela, José Manuel Sierra y César de Haro, fueron los últimos discípulos de Ochoa en América. Los 4 fueron postdoctorales egresados como doctores del Departamento de Microbiología de la Universidad de Salamanca, donde fue profesor de microbiología el rector de la universidad, Julio Rodríguez Villanueva, microbiólogo bioquímico del núcleo fundador de la Sociedad Española de Bioquímica, de la que fue el primer secretario de la Junta Directiva. Rodríguez Villanueva fue el director de tesis de César Nombela, quien junto con su esposa Noelia Nombela trabajó en el laboratorio de Ochoa de 1972 a 1975, siendo ambos testigos de la jubilación de Ochoa en la Universidad de Nueva York y del cambio del rumbo que supuso que Ochoa, en lugar de migrar como jubilado al Centro de Biología Molecular, que tanto ayudó a crear, lo hiciera, a requerimiento de su exdiscípulo americano Sidney Udenfriend, al Instituto Roche recién creado por esta compañía en Nutley, Nueva Jersey, a iniciativa y bajo la dirección de Udenfriend. En esa fase, Ochoa abrazó la síntesis de proteínas y artemia salina como respectivos tema y organismo modelo de investigación, y tanto César Nombela como su esposa publicaron con él 5 memorables trabajos sobre los mismos. Luego, en 1975, los Nombela volvieron a España, donde César desarrolló una brillante carrera científica, docente, organizativa, de gestión y de impacto social, que incluyó ser miembro del CSIC a su vuelta de América, luego profesor de universidad, siendo en su destino último y más duradero catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. Con fuerte inclinación al estudio de microorganismos eucarióticos y de sus rutas y cascadas de señalización, César Nombela fue promotor e impulsor de las ómicas en microbiología y director de multitud de discípulos. Presidente de la Sociedad Española de Microbiología y de la Federación de Sociedades Europeas de Microbiología, fue socio de la Sociedad Española de Bioquímica durante toda su vida científica. Conformó la política científica española como presidente del CSIC, 1996-2000. El testigo de Nombela en el laboratorio de Ochoa lo tomó José Manuel Sierra, también procedente del núcleo microbiológico de Julio Rodríguez Villanueva, aunque su director de tesis fue el recientemente fallecido Rafael Santandreu, entonces miembro del Grupo Salmantino. Sierra debió su temática principal a Ochoa,
pues tras su estancia entre 1974 y 1976 en el laboratorio de Ochoa, adoptó los factores de iniciación de la traducción como una de las líneas básicas de su investigación, que desarrolló, a su vuelta a España, en el Centro de Biología Molecular del CSIC. Con el mismo origen y director de tesis, y por elección propia, César de Haro se desplazó a Nutley al laboratorio de Ochoa en el Instituto Roche en 1977, donde permaneció durante 3 años de fructífera actividad. A su retorno a España, se integró en el CSIC como investigador y luego profesor de investigación en el Centro de Biología Molecular, donde se convirtió en colaborador permanente de Ochoa en sus últimos años a caballo entre Nutley y Madrid, y luego exclusivamente en Madrid, hasta que Ochoa abandonó la actividad científica tras el fallecimiento de su esposa Carmen García Cobián en 1986. En la parte madrileña de este recorrido, colaboraron también con Ochoa 2 discípulos de César de Haro, que deben ser considerados codiscípulos de Ochoa, los doctores Antonio G. de Herreros y Raúl Méndez, ambos investigadores en activo actualmente en Barcelona. Si César debe agradecer a Ochoa la guía y formación postdoctoral en la sede de La Roche, así como la amistad que le brindó, a su vez Ochoa, si estuviera vivo, sin duda expresaría su más alto agradecimiento a César de Haro, desinteresado, leal y firme colaborador hasta el final de la vida científica del Nobel, y fuerte propulsor de la figura del maestro en todos los ámbitos posibles, y no solo desde la Fundación Severo Ochoa, a la que tantos esfuerzos ha dedicado y sigue dedicando, sino también desde la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, cuya vicepresidencia ostentó, así como en la Fundación Jiménez Díaz, tan querida para Ochoa y a cuyo patronato pertenece César, sin olvidar todos aquellos foros científicos y academias en los que es pertinente la promoción o el recuerdo de la figura de Ochoa. El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz.